gobierno anunció nuevas medidas que buscan ir en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellas, un proyecto que incluye un nuevo FOGAPE y un paquete de alivio de deuda tributaria. Para conocer más, nos acompaña hasta ahora el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, lo vemos, ahí está. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Constanza, muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Oiga, antes eso sí, de ir a los anuncios de las medidas para las pymes, le quiero preguntar por esto que acabamos de conocer, que es la decisión del Banco Central de aumentar, ¿cierto?, la tasa de interés en 0,75 puntos hasta 9,75. Era algo por parte del gobierno, de las autoridades económicas que esperaban, ¿o no? Mire, el Banco Central cada vez que toma estas decisiones, que tiene plena autonomía para hacerlo, hace un comunicado, ¿no es cierto?, y trata de transmitir y dar una señal al mercado respecto a cuáles van a ser las decisiones futuras, y en los comunicados anteriores estaba presente la posibilidad de continuar las alzas de tasas de interés. Entonces, en ese sentido, es algo esperable. Ya, y era algo, como dice usted, que por supuesto que se esperaba, de hecho el mercado lo esperaba. ¿Cómo puede afectar, eso sí, ministro, las expectativas que evidentemente tiene el gobierno de aumentar el crecimiento económico de nuestro país, pero al mismo tiempo bajar la inflación? Bueno, esa es la ecuación que justamente es el desafío principal, ¿no es cierto?, de lograr equilibrar en términos económicos, ¿no es cierto? Por un lado, para efectos de controlar la inflación, hay que controlar sobre todo las presiones en el consumo y de esa manera ir limitando el efecto que tuvo el exceso de liquidez desde el año anterior y en parte durante este año. Pero nosotros creemos que eso se puede compatibilizar con crecimiento si, por ejemplo, uno logra hacer políticas que avancen en la inversión, que es la parte que también impactan en el crecimiento, pero que al aumentar la oferta eso reduce las presiones inflacionarias. ¿Y no existe el peligro, ministro, de que en esta búsqueda de equilibrio, en esta ecuación, que como usted dice es la parte complicada, no existe el peligro de caer en la famosa estanflación? No, bueno, primero me gustaría aclarar qué significa esta inflación. Significa un periodo prolongado de alta inflación con bajo crecimiento. La posibilidad de tener un periodo prolongado de eso es bastante poco probable en el caso chileno, no hay ninguna razón estructural para ello. Sí, probablemente vamos a tener en algunos meses, probablemente a finales de 2022 y comienzos de 2023, podemos tener meses de inflación importante y también crecimiento bajo, incluso crecimiento negativo, dada los meses con los que se va a comparar, ¿no es cierto?, que fueron meses de crecimiento excepcionalmente altos como pocas veces se ha visto en la historia de la economía chilena. Entonces, pero van a ser situaciones relativamente coyunturales, no hay ninguna razón para que eso tenga que sostenerse en el tiempo. Ministro, vamos a las medidas anunciadas hoy, ¿cierto?, para ir en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo también entre ellas un proyecto que incluye un nuevo FOGAPE y un paquete de alivio de deudas tributarias. ¿Nos puede explicar primero quiénes son los potenciales, a quién va dirigido, ¿cierto?, quiénes son los potenciales beneficiarios y cómo va a funcionar, por ejemplo, este nuevo FOGAPE? Bueno, lo primero que habría que explicar es por qué se necesita un nuevo FOGAPE. Sí. Existe en la actualidad un FOGAPE regular el que puede ser utilizado por empresas de menor tamaño para poder lograr un préstamo en un banco. Lo que sucede, sin embargo, es que cuando uno deja FOGAPes definidos de una forma muy amplia, al que todos puedan acceder, lo que hacen los bancos es obviamente aprovechar las garantías, pero enfocándose en las y los empresarios que tengan una mayor probabilidad de pagar de vuelta. Claro. Entonces se enfocan en las carteras menos riesgosas. Pero lo que nosotros necesitamos como gobierno es prestarle en parte a las carteras más riesgosas, que son los sectores que no pudieron tener FOGAPE con anterioridad o que su sector productivo se ha visto especialmente afectado durante la pandemia. Y por eso que lo que hacemos ahora es, sumando al FOGAPE anterior, vamos a armar un nuevo FOGAPE que tiene como foco estos sectores que no tuvieron FOGAPE anterior o que están en sectores productivos especialmente afectados por la pandemia. Por ejemplo, de esa manera, ministro, al hacerlo focalizado, forzamos... Sí, por ejemplo, turismo, un caso muy concreto, ¿no es cierto?, que se ha visto muy afectado por la pandemia, en particular por las políticas sanitarias. Entonces al hacerlo, al dejar
un rango restringido de cuáles son los sectores que se pueden ver beneficiados por esto, forzamos a la banca a tener que prestarle justamente a esos grupos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque esto aquí no hay milagro. La banca tiene que seguir, para ellos tiene que seguir siendo un negocio esto, ¿no es cierto? Por supuesto, Entonces, y tienen que seguir cuidando también el riesgo. Ejemplo, sí, entonces lo que se hace es que, por ejemplo, se aumentan las tasas de cobertura. Es decir, se aumenta la parte que cubre el Estado cuando un préstamo no se puede pagar. Ya, esa es la garantía, entonces es la garantía que entrega el Estado, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, esa es la parte del FOGAPE. Este es un FOGAPE complementario a lo que existió antes, que justamente lo que busca es concentrarse en los grupos que no han podido acceder a FOGAPE o están en una situación especialmente desmejorada producto de la pandemia. Y de esa manera vamos a complementar lo que ya existía con anterioridad. Y a su vez, como usted preguntaba, lo segundo que anunciamos hoy día, que también va a ser parte de un proyecto de ley durante el mes de julio, es el fuerte alivio de la deuda tributaria. Entonces, lo que estamos haciendo, yo diría, tiene dos componentes principales. Lo primero es que las deudas tributarias que vienen desde el estallido hasta esta parte se van a condonar tanto las multas como los intereses, que en algunos casos incluso pueden ser más grandes que el monto inicial adeudado. Y por otro lado, vamos a hacer que la repactación con la Tesorería General de la República tenga cero pie. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede en la actualidad que uno le dice a las empresas, mire, usted para, por ejemplo, recibir otros beneficios, en fin, no tiene que tener deuda tributaria. Entonces ellos dicen, ok, quiero resolver mi deuda tributaria, pero mi problema es que me falta liquidez. Y para efectos de partir esa repactación de la deuda tributaria le exigen un pie relativamente alto. Entonces si la empresa inicialmente su problema es la liquidez, uno no le puede exigir un pie justamente al inicio, porque eso va a ser un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces nosotros estamos tratando de romper ese círculo vicioso y diciéndole a la empresa, mire, le vamos a dar la posibilidad que usted repacte a 3 años, 4 años, entonces en un horizonte muy largo, sin pie, y al momento que usted haga esa repactación, eso le va a permitir entonces acceder a otros beneficios y también le va a permitir, por ejemplo, evitar cualquier proceso de judicialización a propósito de esta deuda. Entonces, respondemos acá a un trabajo e ideas que han salido justamente de las organizaciones de las empresas de menor tamaño con las que estamos trabajando cotidianamente, tratando de romper este círculo vicioso. Así que creemos que son anuncios importantes. Por supuesto, en ambos casos tenemos que ir al Congreso con este proyecto, pero estamos muy optimistas de que creemos que va a tener un apoyo muy transversal. Ministro, ¿y cuánta gente, o cuántas en este caso, cuántas MIPYMES estarían beneficiadas? Cuando usted dice que hay algunas que se han quedado, o muchas tal vez, que se han quedado fuera del FOGAPE por las razones que usted expuso, ¿cuántas son esas MIPYMES que debieran ahora ser beneficiadas o que podrían ser beneficiadas con este FOGAPE más focalizado? Mire, eso es difícil saber porque nosotros no tenemos la información de los bancos, ¿no es cierto? De los bancos privados, sabiendo, por ejemplo, cuántos fueron los créditos rechazados. Ya. Pero sí estamos hablando de, digamos, cientos de miles que podrían acceder a un beneficio de ese tipo. ¿Y que fueron, en su momento, intentaron? Porque lo que quiero decir es que sí. Sí, perdón, yo le estaba... No, lo que iba a decir es que es un conjunto de empresas muy amplio, ¿no es cierto? No es un grupo específico. Claro, porque yo me acuerdo que en su momento, cuando se lanzó el FOGAPE, uno de los problemas que hubo en su momento era la cantidad de MIPYMES que decían, oye, yo lo pedí y me lo rechazaron, no me lo dieron. Y claro, y la idea era precisamente ir en ayuda, ¿cierto?, de las pequeñas, medianas y sobre todo micro y pequeñas empresas, pero que no... digamos que al final no calificaban para los requisitos que pedían en el banco. Bueno, ahora, con esta estructura nueva, con esta garantía mayor que va a poner el Estado, ¿ustedes garantizan en el fondo lo que quieren garantizar o pueden garantizar que esas MIPYMES que no calificaban para el FOGAPE hoy día sí van a calificar? Bueno, esa es justamente la idea, ¿no es cierto? Una de las cosas que pasó durante la pandemia es que parte de los FOGAPES, también una parte importante, si recuerdo bien, en torno a la mitad de los FOGAPES fueron asignados, en términos de monto, me refiero a empresas de mayor tamaño, ¿cierto? Es una cosa que queremos evitar. Este es un FOGAPE que está solo focalizado en empresas de menor tamaño, es decir, medianas, pequeñas y micro.
Y por otro lado lo estamos también centrando en los sectores que en términos agregados o en términos de promedio tienen más riesgo y por lo tanto tienen menos probabilidad de que le hagan esos préstamos. Entonces, al concentrar esto y al focalizarlo en un grupo, nos aseguramos de que efectivamente los préstamos lleguen a ese grupo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Generando condiciones favorables para los bancos para que puedan hacer esos préstamos. Ahora, en esto quisiera resaltar algo que también comunicamos hoy día a la mañana, que lo hizo la presidenta de Banco Estado, es resaltar también los anuncios que ha hecho hoy día Banco Estado. Banco Estado que atiende a un poco menos de 1 millón de empresas de menor tamaño, o sea, cubre a muchas empresas de menor tamaño, ha dicho que va a hacer un programa de repactación de deudas, por un lado, y por otro lado de préstamos a tasas muy, muy bajas para la situación actual del mercado. Así que creo que Banco Estado ha ido demostrando una y otra vez el compromiso que tiene con la situación general de las chilenas y los chilenos. Lo hizo antes con las condiciones especialmente favorables para su crédito hipotecario y ahora lo está haciendo a propósito de las deudas y la repactación de las deudas de las pymes. Y esto en un contexto en que también el ministro de Hacienda comunicó hoy día que se iba a adelantar la capitalización del Banco Estado, que se tiene que hacer por temas regulatorios a nivel internacional, pero que le permite también al Banco Estado actuar de forma mucho más fuerte durante este periodo. Ministro, usted, hablamos al comienzo, ¿cierto?, de esta conversación acerca de la inflación, acerca de lo que influye, ¿cierto?, el alza en la tasa de interés anunciada hoy día, la nueva alza por parte del Banco Central. Ayer fue aprobado parte de los beneficios en la Cámara de Diputados anunciados por el gobierno para ir en ayuda de la gente más vulnerable, entre ellos el bono invierno, ¿cierto?, el bono de los 120.000 pesos. ¿Por qué están tan seguros? Quiero preguntarle, ¿cómo pueden garantizar con tanta certeza que esa cantidad de plata no va a traer efectos en la inflación, que no va a subir aún más la inflación? Bueno, lo primero que yo diría es que más allá de los comentarios que ha habido respecto a este punto, al que me voy a referir más adelante, yo no he escuchado a nadie que hable en contra de la medida, ¿no es cierto?, en general. La medida de este bono por persona, en algo así como 4 millones de familias, que va a llegar a un poco más de 7 millones de personas, de 120.000 pesos para efectos de justamente poder responder de mejor manera a las presiones inflacionarias que están encareciendo la vida de las familias, ¿no es cierto? Así que yo creo que es una medida necesaria. Hay que apoyar a las familias en un contexto inflacionario como esto, y lo que hay que hacer es apoyarla generando el menor costo posible a nivel macroeconómico. Entonces, al focalizarlo en estos grupos y además al hacerlo en un contexto de una política fiscal muy responsable, es decir, en el marco presupuestario del gobierno, la combinación de esas dos cosas hace que es muy probable que los efectos más macroeconómicos, en particular la inflación, sean muy, muy acotados. Si uno compara este monto con los montos que se distribuyeron a nivel macroeconómico el año anterior, es 50 veces uno comparado respecto al otro, ¿cierto? Entonces, creo que aquí no es un tema de blanco y negro, sino que tiene que ver con la magnitud de los montos a nivel macro, lo que hace que el efecto en términos inflacionarios probablemente sea muy acotado. Ya, y para terminar, ministro, sé que nos queda poco tiempo, pero para terminar, el dólar, que hoy día nuevamente, ayer estuvo más alto que hoy, pero igual estamos por sobre la barrera de los 1.000 pesos. Y se les ha preguntado, digamos, al gobierno si el Banco Central debiera intervenir. El ministro de Hacienda la semana pasada dijo que esperaba que el Banco Central diera un diagnóstico. Lo dio este diagnóstico a través de una intervención verbal que se llama esta semana, pero que no produjo claramente ningún efecto porque el dólar está por sobre los 1.000 pesos y no bajó. ¿Debiera intervenir más activamente el Banco Central? Miren, esto el gobierno ha tenido una política muy, muy clara al respecto. No corresponde que el gobierno haga un comentario respecto a si el Banco Central debe o no intervenir. Eso es parte de la autonomía del Banco Central. Tal como usted bien decía, hizo un informe, hizo un comunicado respecto a este punto. A nosotros nos parece que ese es el camino razonable. Si después ellos definen o no hacerlo, creo que lo que corresponde es que al Consejo lo determine. Ya, sí, pero recordemos que la vocera de gobierno sí dijo claramente que debía, después la corrigió el mismo ministro de Hacienda, pero sí el gobierno tuvo una palabra al respecto. No, quiero ¿Sí? ella mismo hizo un comentario
rectificando el punto, y creo que fue muy clara al respecto. Ministro, ¿pero a usted le preocupa el precio del dólar en algún momento? Y mucho se ha comentado acerca de su comentario en un programa, creo que era Mentiras Verdaderas de la red, donde usted hizo, después entiendo que estaba sacado de contexto, pero le quiero preguntar, ¿a usted le preocupa el alza del dólar? Porque efectivamente sí afecta el bolsillo de los chilenos, pese a que nosotros pagamos en pesos. Claro, bueno, no sé si cuánto tiempo tiene para que yo le explique lo que sucedió en esa entrevista, pero... No, pero más allá de la entrevista, yo entiendo que es un contexto más grande, ¿cierto? Más grande, pero por eso mismo, pero recordando esa parte que muchos recuerdan, le hago esa pregunta. Por supuesto que el alza del dólar es un problema para la economía, y es un problema porque tiene efectos a través de la inflación. Y eso es justamente a lo que ha estado abocado el gobierno. Entonces lo que corresponde en este caso es que el monitoreo y las decisiones respecto a la evolución del dólar le corresponden al Banco Central y tiene que tomar decisiones en el marco de su autonomía, y lo que le corresponde al gobierno es identificar políticas que puedan justamente atenuar los efectos que tiene el alza del dólar en la inflación. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, y por eso que fue tan importante el anuncio que hicimos respecto a este bono invierno. Y también, no solo ojo, a través del bono invierno, también el gobierno lo hace, usted mismo lo estaba diciendo antes de mi entrevista, lo hace el gobierno a través del MEDCO, lo hace el gobierno a través del precio de las parafinas, lo hace el gobierno a través de congelar el precio del transporte regulado. En todos esos precios, el valor del dólar obviamente genera una presión importante, y el gobierno tiene instrumentos para poder aminorar ese efecto. Piense usted que el precio de las bencinas estaría sobre los 1.600 pesos de no mediar la intervención del MEDCO, y actualmente está un poco arriba, o sea, un poco abajo de los 1.300. Así que, en el fondo, el accionar del gobierno tiene relevancia en esto, logra aminorar el efecto, obviamente de forma parcial, porque las presiones inflacionarias que vienen desde el exterior son muy sustantivas. Ministro Nicolás Grau, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Constanza, que esté muy bien.